Muy buenas, bienvenida Celia. Hoy Hola, en Sueños de Papel vamos a entrevistar a Celia Arias, que viene a hablarnos no de su faceta como escritora, sino su otra faceta como, en este caso, monitora del taller de iniciación a la escritura creativa que se está desarrollando durante estos, 4 martes, 2 de octubre y 2 de noviembre. Y bueno, pues vamos ahí poco a poco. Lo primero es que cómo surgió la idea esta de hacer el taller de escritura. bueno, hola. Bueno, sí, Primero sí, me alegra estar otra vez por aquí. Y el taller, bueno, estuvimos hablando tú y yo, fue, ¿no? Hace ya, que hablamos sí, hace hace tiempo, mucho sí. tiempo, porque ya surgió creo que el año anterior la idea de poder Mm. hacerlo. Sí, Y porque hacía tiempo que desde que estuvimos en el último taller que se hizo, creo que fue con José Manuel, que lo dio, bueno, fue en 2016, me parece, o así, hacía tiempo. Y, y llevamos ya mucho tiempo eso, queriendo a la gente con un taller de escritura, que bueno, en el pueblo no había. Y ya nosotros hablando sí que decidimos pues lanzarlo y hacer la propuesta, ¿ves? mm, Y yo encantada, vamos, que deseando que se aceptara. sí, sí. Bueno, has comentado lo del taller de escritura que hizo José Manuel Sánchez Rodríguez, conocido como Manuel Sánchez Sevilla, Sí, como escritor, como escritor. que hizo 2 talleres. La verdad es que yo no recuerdo la fecha de cuándo, si fue en el 2014 y otro en el 2016. Yo recuerdo que uno fue antes en la sede antigua de la biblioteca, cuando estábamos en la plaza de la iglesia, y el siguiente ya fue estando en la biblioteca nueva, Sí, en la Posada, en la calle Sénica. Posiblemente pudiera ser en el 2015 a lo mejor. sí, Mm, 2015 o 16. entonces, en ese momento tú estabas como alumna y ahora estás Vaya, como profesora. sí, Eh, han pasado unos años. bueno, unos años que han ido enriqueciéndote como para ser profesora Sí, ahora, ¿no? sí. ¿Qué te llevó a pasar, porque tú escribes, eras alumna en esos talleres, qué te llevó a pasar de ser alumna escritora a ser profesora? Bueno, tú eres licenciada en Filología Hispánica, bueno, que digamos que el camino, tenías parte del camino hecho, ¿no? Pero bueno, Sí. decidiste implicarte más en cuanto a la ayuda a las personas que les gusta escribir, porque no te he presentado bien realmente, porque eres muchas otras cosas, no solo la profesora del taller que es la excusa para hablar contigo en Sí. este programa, sino que hace otras cosas a través de tener servicios literarios, ayudando a escritores también como una mentoría y demás, ¿no? Bueno, pero ¿cómo te llevó el paso de escribir tú Sí. a dedicarte a ayudar a los demás a escribir? Bueno, yo estudié filología hispánica, como has dicho, entonces siempre me ha gustado mucho la literatura y yo pues escribí, contar mis propias historias. Ahí fue como, yo me acuerdo por lo del taller de José, porque fue cuando yo tenía escrito mi libro Lumen, que se publicó en 2017, y yo en ese momento estaba buscando cómo publicarlo y tal. Entonces por eso te digo que fue como un año o dos antes de que se publicara el libro. Eso lo publiqué en junio de 2017, o sea que más o menos, Ujú. por tener una referencia, por eso tenía. Y me acuerdo que, o sea, yo siempre he tenido mucho interés por eso, por la escritura y tal, pero no me había planteado lo que es escribir como correctora en sí, o sea, trabajar en ese trabajo, ¿no? De correctora, ayudando a escritores. Y sí que cuando yo me planteé más bien escribir para publicar, porque antes siempre pues, escribía cositas, pero no había decidido nunca publicarlo. Cuando decidí publicarlo fue cuando yo empecé a darme cuenta, porque corrigiendo, por ejemplo, el manuscrito de Lumen y eso, que fue el primer libro que publiqué, eh, a partir de ahí me di cuenta que me gustaba mucho la parte de corrección. Y fue cuando empecé a formarme, me preparé como correctora, estudiando cursos y tal, porque claro, tú en filología estudias más, tú lo sabes que estudias también filología, tú estudias, pero en fin, no te No. enseñan para, igual que si cuando quieres ser profesor, que te tienes que hacer unas posiciones y tienes que estudiar el CAP y todo esto, ¿no? Pues no te enseña a corregir en sí. Entonces ya me formé en diferentes academias y eso, y bueno, mucho también de la práctica.
Y después aprendí también un montón de cursos, porque claro, yo me quería formar como correctora. Y todo ha sido así con aprendizaje de cursos, de mucho también la experiencia, porque al final vas viendo pues cosas que hace la gente, cómo mejorar, qué cosas se repiten, qué errores son los más comunes. Y a partir de ahí, pues como dice, ¿no? La experiencia la que hace... ¿no? Sí, bueno, la experiencia y la, claro, y la preparación, y la preparación, ¿no? Sí. Podríamos entrar ahí un poco una pregunta como muy típica, lo de que si el escritor nace o se hace. Sí. Me parece una tontería preguntarte eso cuando estamos viendo que el escritor puede nacer, pero necesita una preparación, ¿no? Que para eso son este tipo de talleres. Bueno, este taller es de iniciación, de iniciación que sí que es muy básico, además es corto, lo sabemos, son 4 sesiones solamente, de hora y media, que ahí se van a dar unas pautas muy elementales, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la idea es también ver qué gente está interesada y por ver la posibilidad de seguir con estos talleres o volver a hacer uno inicial también. Bueno, un poco así. ¿Cómo es el perfil más o menos de las personas que están haciendo este taller actual? Hay variedad, porque le preguntamos a cada uno cuando hizo la inscripción que, bueno, más o menos el nivel que tiene de escritura o qué intereses tenía, si escribía en casa o en fin, o si había publicado. Y había de todo, había algunos que han publicado ya su novela, por ejemplo Rosa Sánchez, que sí que ha publicado aquí en el pueblo, ¿no? Y luego había otros que escribían pues para ellos, otros no habían escrito nada, de edades muy diferentes. Me parece que la más pequeña tiene 13, ¿no? Sí. Y los mayores no sé qué edad tienen, pero vamos, que hay algunos jubilados, entonces hay mucha variedad de edades. Y lo bueno es que todos se compenetran muy bien. Yo el primer día me acuerdo que cuando llegamos, lo primero que les dije fue: ahí fuera nos dejamos la censura, ahí metida en un cajón con llave, y aquí dentro pues podemos escribir lo que queramos, somos libres y todo, podemos compartir todo. Y yo creo que ellos se lo han tomado bien y de hecho lo comparten desde el principio. Las cosas, hay algunos que les cuesta un poco más, pero bueno, claro. Es como todo. Un poco de pudor, ¿no? Leer en voz alta lo que tú has escrito, ¿no? Es que cuesta, y más lo que escribe en el momento, porque si tú has escrito algo que lo maduras, lo revisas luego, pero eso que tú escribes en el momento porque te surge la idea y es que yo pongo un ejercicio, no es fácil muchas veces compartirlo. Decir, bueno, yo comparto esto y he cometido errores. Hay veces que nos cuesta decir, ay, estoy poniendo mis errores, ¿no? Bueno, pero también se aprende de esa forma, ¿no? Sí. Que has dicho que la más joven tiene 13 años, porque nosotros desde la biblioteca, cuando lanzamos la propuesta del taller, no lo dirigimos a ningún público en concreto, porque no sabíamos qué podría tener más demanda. Tampoco si eran unas plazas limitadas, habíamos pensado en 15 personas, pero al final se amplió, había 18 en un punto en el que se cerró y se aceptaron todas. Había 3 chavalines, digamos, personas muy jóvenes, de 13, 14, 15 o así, y bueno, pues vamos a probar, a ver cómo va. Y yo creo que, bueno, por la chica esta más joven, yo la veo muy ilusionada y muy contenta de estar haciendo este taller, porque se le ve muy entusiasmada con lo que aprende. Ayer me lo dijo, sí. Ayer me comentó, es que me da pena que termine tan pronto. Claro. Sí, claro. Es cierto que, por ejemplo, en la Biblioteca de Córdoba, en la Central, hacen talleres de escritura para jóvenes y para adultos, y dura lo que dura un curso, de septiembre, octubre hasta junio, ¿no? Que a veces luego hay la publicación de un libro en el que se recogen los relatos, un relato de cada uno de los participantes. Bueno, esto pues se podría ir viendo también, ¿no? Pero hay que empezar por de una base, ¿no? Y si vemos que hay una demanda, que hay un grupo importante, no vamos a tener en cuenta la edad, ¿no? O si hubiese mucha demanda de gente joven, pues podría hacerse uno de juvenil, ¿no? Claro. Pues un poco es eso, tener un punto de partida y de ahí ya poder plantearse un futuro de un taller, que si hay demanda, pues yo creo que a lo mejor desde el ayuntamiento pues podría haber un compromiso para continuarlo, ¿no? Para el 2025 claro. Y viéndolo, ¿no? Sí, sería lo ideal. Yo creo que estén todo el año también para que
puedan hacer, porque yo una de las cosas que he visto que al tener tan poco tiempo, porque era una sesión de 1 hora y media, así más o menos, a veces estaba un poco más, pero son 4 sesiones nada más, entonces en ese tiempo no les puedes mandar a lo mejor muchas cosas para que hagan, por ejemplo, para que elaboren un relato como más que tú te dé tiempo a explicarle todo para hacerlo más elaborado. Por ejemplo, un relato, o sea, no, yo me baso en una cosa que sea cortita, no vamos a escribir una novela, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando un taller así más continuado, pues le puedes explicar mucho más detalles, tomártelo con más calma, atender mejor a corregir los relatos con tranquilidad, por ejemplo, cosas así, que sí que veo que esto sí que es una aproximación para ver cómo ir, pero íbamos como muy a lo básico, a explicarle cositas. De vez en cuando yo le metí algún detallito. ¿Cuál ha sido el planteamiento, a menos, en cuanto al contenido de cada sesión? Tú presentaste un proyecto, es decir, ¿qué es lo básico, digamos, que se puede explicar en 4 sesiones? Claro, lo básico, siempre enfocado a la escritura narrativa, que es como lo que hemos hecho, porque sí que había gente que interesa también poesía, pero bueno, eso yo al final decidí dejarlo fuera, digo, porque si no, una digamos mezcla, tanto tu campo, la poesía, ¿no? Yo soy más de narrativa. Entonces, en ese sentido yo lo enfoqué para que yo entendiera pues lo básico que tienen que saber, por ejemplo, la creatividad, qué haces con ella, cómo haces que fluya, cómo trabajas con la idea que nace, como por ejemplo tener disparadores creativos que son, por ejemplo, a partir de una imagen escribir una historia, a partir de una palabra, un grupo de palabras, una idea, cosas así. Y que ellos ya tengan herramientas para cuando le venga ideas puedan escribir un relato, una historia y más. También allá estuvimos trabajando en una estructura básica, así de 3 actos. Y siempre una mezcla de teoría con luego una práctica. Una práctica en que ellos están allí, comparten, a lo mejor se llevan alguna trilla para casa y luego la compartimos a la vuelta, en fin, más o menos lo que nos va dando tiempo y en función... el tiempo es muy limitado, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco práctico, bueno, teórico y práctico, ¿no? Que van poniendo sin poner muchas tareas. No, sin poner muchas tareas. Y además sí que le entrego yo a veces material, a lo mejor porque si yo se lo he explicado un poco así por encima o tal, le amplío con alguna fotocopia, en fin, por si lo quieren ver. Pero sí que cogen apuntes y todo, o sea que bien. Claro, es que escribir es un oficio solitario, ¿no? E imagino que el hecho de hacer este taller en el que compartes ese tiempo con otras personas que tienen tus mismas inquietudes, de alguna forma, ¿no? Debe ser, bueno, productivo y también satisfactorio para las personas que lo están haciendo. Por ejemplo, esta chica que, pues a lo mejor a raíz de aquí, con esta, por edad a lo mejor no tanto, pero por intereses de creación, pues sí puede surgir alguna amistad o una relación un poco más larga en el tiempo, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos, bueno, yo de hecho tengo amigos que surgen de los otros talleres, ¿no? Claro, en fin. sí. Y entonces siempre es enriquecedor porque es verdad que cuando estás escribiendo, hombre, no nos dedicamos solo a escribir, pero yo, por ejemplo, que me dedico bastante a escribir, estoy mucho tiempo en casa y no me relaciono con gente muchas veces nada más que por ordenador y tal. Entonces, sí que hablas con otras personas. También ellos ven que, por ejemplo, yo les doy a lo mejor una idea, a partir de una idea de historia, por ejemplo, el personaje le va a pasar tal cosa, o de una imagen, y ellos se dan cuenta de la variedad de historias que salen con una misma imagen, por ejemplo, y entonces cada una es diferente, además una de fantasía, otra es de la época de no sé qué, otra, y cada uno según su interés, ¿no? Al final. Claro. Y eso es muy enriquecedor, porque al final te das cuenta de que hay mucha variedad, ¿no? Yo tengo curiosidad porque la imagen que pusiste que usaste la sesión de la semana pasada, que era una chica que miraba a través de una ventana era una puerta. Era una puerta. ¿Qué historias surgieron a raíz de esa imagen? Me hubiera gustado escucharla. Sí, pues estaba interesante. El cuadro era La Fisgona de Eugene von Blas, o algo que se llama, que era una chica así que está abriendo una puerta mirando. Digo, bueno, me llamó la atención porque digo, puedes pensar qué habrá detrás de esa puerta, ¿no? ¿Por qué está mirando? Y surgieron historias, una eran de fantasía, otra eran de la época de la guerra, o no sé, de la guerra civil creo que era, o algo así. Otra era, o sea, no es muy diferente, otra era de caballeros y de reyes. Cada uno escribió algo lo diferente. Que se le ocurrió. Sí, lo que se le ocurrió. Porque además esa sí fue una práctica allí, no fue una tarea para casa, ¿no? Sí, fue una práctica allí, pero luego terminaron en un casa. Poco, pues si le querían dar una vuelta, lo compartimos al día siguiente. Uh-huh. Bueno, la sesión siguiente. Sí.
Claro, según sus intereses, cada uno orientó la historia. Claro. ¿Y qué otras prácticas has hecho? Así una imagen, ¿no? Que le sugería, que es la figona, el cuadro este que has comentado, pero ¿qué otras tareas? Pues también yo me llevaba una bolsita así como un saco y ahí le metía palabras y, por ejemplo, a lo mejor eran palabras que no estaban, no tenían relación entre sí. Por ejemplo, había una que me acuerdo, Paco, el pobre, que no sabía, Paco Espejo, dice, no sé cómo voy a combinar todas las palabras, era martillo y mariposa. Y era como, ¿cómo puedo combinar esto en un relato? Era como estas palabras así como que no tienen nada que ver. Pero se buscaban ellos la vida Claro. para crear tenían que crear como un relato así como más o menos la estructura de la Eso es historia. algo como lo que usó Rosana, claro, para sí. la creación Sí, de parecido. la historia. Sí, algo así, con varias palabras crear una historia, ¿no? Esta que se llama El binomio fantástico, que lo inventó Gianni Rodari, o sea, un escritor de creo que es de cuentos infantiles y juveniles, italiano. Entonces creaba el binomio fantástico y se decía que cuando dos palabras están, o sea, si tú, por ejemplo, utilizas una palabra como fiesta y alegría, tienen que ver, entonces es como fácil, pero si tú utilizas dos palabras que son contrapuestas o que son difíciles de integrar, dice que tienes que utilizar la imaginación para poder conectarlas y entonces ya tienes que crear una historia, porque si no, claro, si no dices, ¿cómo lo cuento yo esto? ¿Cómo lo hago? Entonces yo lo puse ahí un poco a trabajar con ese binomio fantástico. Y cuando ellos leen, porque lo leen en voz alta, ¿no? Sí, lo leen en voz alta. Quien quiere. Sí, claro, no puede obligar. No obligo. Pero si lo leen, luego hay, un proceso que puedan hacer una crítica, digamos, unos a otros. Sí, ellos se comentan cosas a lo mejor que les han gustado. A lo mejor cosas, por ejemplo, que le han llamado la atención. Pues esto me gusta como lo has descrito, lo otro suena... Y yo también se lo digo, le digo, pues esto se puede mejorar así, esto no lo empezáis de esta manera, lo otro... Claro, sirve también de corrección para todo el grupo, no solo para la persona que lo ha leído. Sí, ¿y hay reacción a leer? Personas que no... Sí, algunos que no leen nunca, pero bueno, ya está. Bueno, claro, ya está. Pero sí te lo pasarán para que lo corrijas, ¿no? No, ellos no me lo pasan a mí, ¿no? O sea, lo hablamos, lo vemos allí... Sí, pero me refiero que si no lo quieren leer en voz alta... Hay gente que no lo quiere compartir de ninguna manera, o sea, y es como... Claro, pero también yo lo veo justo, ¿no? Para ellos en el sentido de porque si dice, si yo me quiero sentir libre de poder escribir aquí lo que yo quiera y que de verdad mi creatividad fluya, si a mí me agobia y es para mí un bloqueo, tenés que pensar que otra que Celia me lo va a leer o que lo va a leer el grupo y eso me bloquea, pues mejor que no lo hagan y ya está. Es que no, y así ellos se sienten libres, pueden escribir lo que quieran. ¿Y qué consejo le daría a estos participantes ante el bloqueo de la hoja en blanco? ¿Cómo gestionar, cómo enfrentarse a claro, eso? Depende, porque yo, por ejemplo, les he dado estos ejercicios para que si les surge la hoja en blanco, es decir, quiero escribir un relato y no sé de qué, vamos a poner que basando un relato o una novela, ¿vale? O lo que sea. Que digan, pues mira, puedo utilizar este tipo de ejercicios, de estrategias que se llaman disparadores creativos utilizo, por ejemplo, una imagen, utilizo las palabras. Hay gente que, yo qué sé, mira, noticias en periódicos y que a partir de esta noticia pues voy a hacer tal cosa. O no sé, o escucha o ve, por ejemplo, esas imágenes, se mete en internet y dice, la primera imagen que encuentre en Pinterest es con la que voy a escribir un relato, yo qué sé. Entonces, cosas así, ¿no? Pero luego hay gente que le viene la idea, pues bueno, que la desarrolla un poquito, también le he enseñado a estructurar para que ellos vean cómo es una historia bien construida, así estructurada, que tenga su principio y su final y no sea... Pues bueno, es lo que pasa, ¿no? Que muchas veces pues, no está bien estructurado, no tiene... Empieza a contar mucho, pero luego ya te viene abajo y cosas así. Bueno, lo que he podido en el poco tiempo claro, que tenemos... sí que muy poco. Sí. Algunos, bueno, ya sabemos que Rosa sí ha publicado, pero ¿hay algunos de los participantes que tengan alguna obra escrita y te la han comentado? Que tenga novela como tal, no una novela, no un relato. Algunos me han dicho que está escribiendo una novela o que está intentándolo, pero así, novela, sí sé que relatos, que escriben algunos relatos, pero no que lo quieran publicar y todo eso, no. Aparte de Rosa, que ya sigue escribiendo y publicando y eso, no. Pero los demás no me han dicho nadie que ¿Y alguien que no hubiera escrito nada más que, yo qué sé? Sí, creo que hay algunos que no ha escrito nunca. Pero claro, no lo sé, tampoco me han dicho mucho de... Sí.
Pero sí que tiene esa inquietud de Claro. decir... O sea, es que al final estos cursos te motivan. Porque Además hace que hay iniciación, entonces, Sí. Aunque haya personas que hayan escrito y hayan publicado, el taller lo indica en su nombre, es iniciación. Entonces, Pero siempre aprende algo. No, y... me refiero, sí, claro, que aunque hay de todo Sí. se aprende. Sí. Y contigo más, seguro. Bueno, yo Porque, a veces, ayer me acuerdo que le enseñé una técnica, digo, esto es avanzado, digo, pero bueno, y estaban todos allí tomando notas. claro, Porque claro, hay que, o sea, yo sí muchas veces aprovecho para, si viene el momento y puede coincidir, pues, de explicar alguna cosa más, claro. porque no, claro. ¿Tú también das cursos online? Digo online porque sé que con Sí. la web, o cómo son ese tipo de cursos que tú ofreces en tu página web. Yo ahora mismo en la página web tengo un curso gratuito de autocorrección para quien quiera pues corregirse su libro, que aprendan y tal. Y sí que tengo planteado ahora que quería lanzar ahora unos cursos, quiero empezar por uno de creación de escaletas y tal, pero es como que lo tengo parado por diferentes proyectos y cosas, situaciones personales y todo. Entonces Sí, es como pero que en un va futuro lento, lo harás, sí. ¿no? Sí, quiero montar mi propia escuela de escritores online. Claro, eso Esa le da por lo menos acceso mi a intención, cualquier sí. parte del mundo, Claro. no solo aquí, que son Sí, todos claro, es del presencial. pueblo de la Carlota y los departamentos. Claro. Bueno, cuando lo comparto en redes sí que me dice la gente las fotos y tal, que, ay, yo quería ir. Y digo, bueno, pues entonces siempre online se puede hacer, pero no es lo mismo. Yo creo que no. Sí, el Porque, contacto. claro, tú unos vídeos grabados que yo te explico no igual que tú que me puedes preguntar a Sí. mí, que incluso aunque se haga, por ejemplo, online, pero de manera presencial online, Sí, me sí. refiero con una No, videollamada. exacto. Sí, no un vídeo grabado tú explicando Claro. determinadas cosas, sino que sea un poco más participativo, Sí. que sea en el momento, Claro, digamos, en el ¿no? momento graba, igual que estamos aquí tú y yo, Sí, ¿no? sí. Hablando, pues... Sí, no es lo mismo, No es lo claro, mismo. claro está. ¿Y cómo influye tu labor de escritora en la de profesora? Si tú tienes ya una experiencia como escritora, Claro. que supongo que te ayuda también a la hora de... Porque tú te has enfrentado a todo lo que se puede enfrentar un escritor, digamos, desde las primeras ideas, cómo desarrollarlas, cómo la historia a lo mejor te lleva por otro sitio, cuando tú, que es lo que te comentaba ayer, Ana, que lo estuve escuchando, que decía, es que a mí se me ocurre una idea y cuando la estoy escribiendo después me van surgiendo otras, que ya hace que me cambie la historia. Sí. Y claro, la historia Sí. te va llevando por otros derroteros a los que tú has comenzado inicialmente. Claro, yo creo que es un perfil más completo al final, porque si tú eres solo formador, porque, a ver, pues tienes esos conocimientos de teóricos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de escritura, sí que tú puedes enseñarle a otro, obviamente. Pero cuando tú eres también escritora y sabes lo que es, lo vives de otra manera. Yo creo que al final se convierte en un perfil más completo. Por eso te digo que, porque yo me pongo en la piel de esa persona como escritor y sé cuando surge la vergüenza, cuando surge el bloqueo, lo que no, las cosas que pasan. Y entonces no es igual que alguien que nunca ha escrito, no se puede poner en la piel de un escritor igual. O sea, lo puede intuir, o porque cosas que le cuenten al final, porque sepa, porque, a ver, yo he hablado con 20 escritores y esos 20 escritores me han dicho que le ha pasado esto y lo otro y lo puedes saber. Pero cuando tú lo haces, tú no es lo mismo. O sea, es que es diferente, Sí, claro. claro, Sí. porque tú ya has pasado por esa faceta, ¿no? ¿Tú consideras que la escritura puede ayudar a la persona, ya no con ideas de publicar ni nada de eso, sino como el carácter terapéutico de la escritura? Sí, de hecho, bueno, yo le recomendé a los alumnos que hicieran una cosa que es las páginas matutinas, se llama, que es una idea que sale en el libro El camino del artista de Julia Cameron, y que ese libro trata sobre, o sea, realmente ayuda a un montón de gente que es creativa, no solo de escritura, que son también pintores, ¿no? De todo lo que es creativo, ¿no? Y lo que te dice es que escriba las páginas matutinas, que es como una especie de diario, que ella te recomienda que lo hagas nada más levantarte. Que es cuando tienes la mente como más... Que es cuando tienes así, y es como, escribe esas 3 páginas y ahí anotas los pensamientos que tú quieras, como si tú quieres escribir que has tenido un día malísimo, como si quieres decir que estás muy contenta, como si quieres contar, yo qué sé, la lista de la compra, lo que vas a hacer, lo que quieras. Entonces dice que conforme pasa el tiempo y tú vas escribiendo todos los días, te van surgiendo ideas, tu forma de expresar mejora, incluso va apuntando a lo mejor ideas de historia, te van surgiendo un montón de cosas que es muy positivo. Yo estuve hace unos años, ahora ya no lo hago, pero estuve como 2 años seguidos haciéndolo y es verdad.
al principio a lo mejor te quejas, ay, que me ha pasado esto, que me han dicho el otro, no sé qué, pero luego va cambiando, entonces te engancha a las páginas y fluye todo y es súper es como una especie de terapia al final. Sí, sí. Y al final eso hacía que yo me quejara incluso menos de cosas que me pasaban, necesitara contar menos, por ejemplo, a otras personas, cosas así. Ujú. Entonces es muy, muy positivo. Yo lo veo también, eso de la escritura, como forma de expresarte de, mira, me ha pasado esto, no sé qué hago. Llamo a alguien y se lo cuento y a lo mejor no tiene a nadie con quien hablar en ese momento o es yo qué sé, A un tema del que no quieres un tema compartir del que con no quieres nadie. compartir y escribirlo te hace que te desahogas, es que es como si te liberara, como si lo sacaras. Es como cuando tienes una lista de tareas en la cabeza y luego la anotas en el papel y dices, vale, ya las tengo ordenadas y ya no era para tanto, ¿no? Bueno, ¿y eso lo escribía a mano o en ordenador? Yo a mano, siempre. Además, ella recomienda a mano. Sí. De hecho, a mano hay una conexión con el cerebro que hace que fluya por la ahí idea por ahí mejor, iba claro, yo, sí. sí. A nivel biológico, vamos, Sí, que sí. el ordenador... A ver, yo escribo en ordenador porque escribo ya rápido, estoy acostumbrada. Y porque escribo todos los días y, en fin. Y ya para mí eso, la escritura es un trabajo que yo hago muchas veces de manera mecánica, a veces depende de lo que tenga que hacer, ¿no? Pero claro, cuando tú estás en esa fase creativa, sobre todo de anotar ideas, de construir la historia, yo siempre lo hago a mano en libreta y eso, porque de esa manera fluye más, es como que conecta mejor. Porque una idea conecta con otra y te va fluyendo y dices, no me da ni tiempo a escribir con la mano de lo rápido que fluye todo. Y con el ordenador no pasa eso, o sea, pasa menos. Sí, pero es la conexión eso, entre el cerebro Sí, y la mano. Uh-huh. De hecho, con esto tanto de las nuevas tecnologías se está perdiendo lo de escribir a mano mucho y dice que eso está afectando a ciertas partes del cerebro, ¿no? Que están menos desarrolladas en las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, volver a hacer la caligrafía. Sí, anotar a mano. Yo siempre digo, por ejemplo, recomiendo tener una libreta como de lluvia de ideas. Decir, por ejemplo, esta libreta asigna a esta novela o si no tiene novela, pues a relatos que voy a escribir, lo que sea. Y a lo mejor le digo, pues al principio pongo un índice donde ponga de los temas que va a tratar. A lo mejor puedes numerar la libreta o una libreta tipo bullet journal, así que está numerada o lo que sea. Y tú ahí vas anotando todas las ideas que te vengan a mano. Entonces te fluye más. Y la gente que lo han hecho me lo han dicho luego, que sí, que es verdad, que fluye, verdad, ¿no? Que fluye muchas ideas. Y entonces que tú en el bolso siempre llevas alguna libreta y bolígrafo o lápiz para ir escribiendo. Yo tengo una libretita. Para escribir ideas. Sí, para que no se me olvide. Sí. Luego, hombre, también utilizo el móvil porque al final, pues, si tienes que meter alguna idea, yo que sé, utilizo el Google Keep o el Notion o alguno de estos, sí. A la hora de enseñar, tú, bueno, habrás comentado que lo de la poesía, ¿no? Porque tú eres más de narrativa, ¿no? Pero también eres más de fantástica que de otro tipo de género, ¿no? Pero a la hora de enseñar, supongo que tú es todos los géneros, ¿no? Sí, no importa. Histórico, yo qué sé, de terror, cualquier otro tipo, ¿no? La base para una escritura da igual que sea de narrativa, sea diferente a la poesía, ¿no? Pero dentro de los géneros es independiente el género al que se quiera dedicar cada uno, ¿no? Claro, sí que hay unos rasgos específicos de la fantasía, por ejemplo, de la ciencia ficción, de la histórica, en fin, o del thriller también, de las novelas estas. Entonces, sí que a lo mejor no entro ahí, a no ser que alguien me pregunte, pues yo tengo conocimiento de algunos géneros, pues que son, porque son básicos, no sé, que tengo ese conocimiento, pero no estoy especializada a lo mejor en novela histórica, porque tampoco es lo que yo suelo leer mucho, ni yo me he formado como tal para ser experta en novela histórica, por ejemplo, o novela histórica o quien dice en thriller o cualquier cosa, ¿no? O de terror, por ejemplo, yo nunca escribí terror, ¿no? Es que no. Entonces, ahí ¿te da sí miedo? Que ya, sí, me da miedo. Entonces ya ahí sí que no podría ser específica, pero como luego hay muchos rasgos que son comunes a las novelas en general, sí que sirve de técnica, de, en fin, de un montón de cosas que sí que no tiene que ver con la historia que sea. Y la estructura al final sirve para todo. Sí que yo, es verdad que pongo ejemplos de todo, de todo tipo. Me sale más fácil, además, un ejemplo de fantasía que de otra cosa. Ayer, por ejemplo, estaba poniendo un ejemplo y le puse de 3 historias diferentes y una, por ejemplo, era del libro de Harry Potter. Porque, claro, a mí me sale más fácil poner un ejemplo de ahí. Claro, lo que mejor conoce o más te atrae a ti, ¿no? De otro tipo de libro, pero sí que vimos de otro tipo de historias, ¿no? Y no importa el género. Yo siempre le digo a cada uno que escriba del género que le gusta. Y de hecho se nota, los relatos
hay quien va para la fantasía, quien va y se nota cuando cuenta la historia, al que va para más novelas más realistas, otras más románticas, otras más... Sí, sí, Se cada nota uno muchísimo, sí. Y normalmente escribimos y leemos más o menos de lo que nos lo que gusta, te claro, gusta. sí. Si organizamos un taller futuro, ¿cuál sería tu taller? Yo creo que sé cuál podría ser tu taller. El perfil de tu alumno, ¿cuál sería? El perfil de mi alumno, Bueno, el perfil de tu alumno no va, de lo que te gustaría enseñar. a mí lo que me gustaría enseñar, hombre, si vienen alumnos jóvenes, por ejemplo, que quieran escribir novela juvenil o algo así, me gustaría. Si viene escritores de fantasía, también. Por ejemplo, si fuera temático, o sea, muy Sí, sí. concreto. Ahora, si es de escribir, yo me gustaría que fuera gente que quisiera escribir una novela. Sí, sí. Más que, por ejemplo, que se dedicara a relatos. Porque a la hora de... O sea, yo estoy formada sobre todo para eso, para escribir una novela. Entonces, las cosas que le tienes que explicar son diferentes. Hay Claro, un otro, relato. claro, un relato, tú trabajas ahí, sí, con una historia, al final incluye una serie de elementos que son afines también a la novela. Pero que para una novela tienes que saber otro tipo de, en fin, de estructura, de cosas que... Sí, claro. Hay Sí. escritores que se les da mejor el relato, más corto, más largo, y otro la novela. Sí. Y hay gente que no le sale la novela porque es mucho más Sí, complicado. la novela pero, más complicada. pero que un relato también, para que transmitir mucho en poco, contar todo lo que quieres también es complicado, ¿eh? Sí. Que no es que vamos a desmerecer lo que es el relato. Sí, ayer estuve yo explicando la estructura fácil para poder que el relato tuviera peso y estuviera bien estructurado y formado y todo. Con lo cual, ahí tienen una base, ¿no? Pero que es verdad que un relato que sea bueno, que sea cortito, es difícil de conseguir. Porque empezamos como muy intenso, ¿no? Y luego, pues, como que a veces que metemos ahora y la historia a veces tiene finales regulares. Entonces es difícil conseguirlo todo, Para que ¿no? sea Claro. redondo es Sí. complicado, sí. Pero yo conozco también a escritores que luego han venido, por ejemplo, conmigo a mentoría, porque quieren corregir, o sea, quieren escribir novelas. Y venían de relato y dicen, ostras, escribir una novela es que es mucho, Sí, porque yo un sí, relato claro. lo cuento más Sí, corto, es claro. más corto. Sí. Ahora, una novela tienes que tener muchísima más en cuenta todo lo que has contado, todo lo que has descrito. Y depende de toda la extensión que tenga la novela. También puedes escribir. Yo siempre le digo, hay una opción que la novelette, que son unas 20.000 palabras o menos, así, que a lo mejor son 100 y pico páginas o algo así. Y también una opción de escribir, como acercarte a la novela, pero Claro, no, poco a poco. no escribir una novela de 300 páginas. Claro. Y en tu labor como correctora, ¿te llegan de todo tipo o tú ya puedes ir seleccionando qué es lo que quieres corregir? Yo voy seleccionando el tipo de texto, porque, o sea, me refiero, si hay un texto que me resulta muy complicado en el sentido de tener que tiene muchísimos errores, siempre se lo mando a la persona y digo, púlelo un poco para tal, o a lo mejor puedo rechazarlo según yo vea, como que voy un poco a la intuición, ¿no? En ese sentido de la persona que haya. Normalmente no suelo rechazar, suelo aceptar casi todo el mundo, y los tipos de libros también. No me importa, incluso yo he corregido libros eróticos, he corregido libros que sean, yo qué sé, de temática, como te digo, espirituales, de manuales de autoayuda, por ejemplo. Es que han sido muchos libros de psicología. Claro, que ya llevas tiempo con esta labor, entonces. Sí. Corregí hasta un libro que era de cómo hablas con tus animales, o sea, cómo entender a tus animales las cosas que te dicen y todo, digo. Como la conexión con los animales, era muy chulo, sí. Entonces, bueno, al final aprende mucho porque hay muchos tipos de novelas y hay como, o sea, y de libros en general. Entonces vas viendo pues patrones que se repiten, de cómo, por ejemplo, lo empiezan. Ayer estábamos hablando también de los inicios de la historia, de si, bueno, cómo no deben iniciar las historias porque son todas iguales, o cómo empiezan todas, en fin, sí. Cosas de estas para cosas evitar, ¿no? De errores evitar de que está todo muy repetido, que siempre la gente utiliza los mismos inicios. Es verdad que yo lo veo, cuando me vienen muestras a corregir, que me ponen el inicio, se repite. Y claro, esas cosas pues para aportar originalidad. Entonces todo esto yo siempre intento ayudar con las correcciones, con todo. ¿Sí? Dice que la primera frase de una novela es donde tú enganchas al lector, ¿o no? Sí. Además que sí. Tengo una lista de frases así Sí. Bueno, podríamos hacer un recopilatorio de inicios de novela, ¿no? Sí. Por ejemplo, García Márquez, que a ti te gusta mucho. Todas las que empieza con una frase que es todas además son... muy
Sí, estudiada por él Sí, para... sí. Sí. Además que se recomienda escribirla al final. O sea, tú, por ejemplo, escribes la historia y siempre hay gente que se bloquea, dice, bueno, ¿cómo empiezo la historia? Y no sé cómo empezarla. Y entonces se bloquea, pero tú escribes la historia y luego ya Viene el al inicio. final pues escríbela, ya está el inicio, sí, porque en ese momento no te va a salir. ¿Y qué consejos le darías tú a, pues mira, a estos estudiantes o estos alumnos que tienes ahora en este taller para que sigan escribiendo o, bueno, dándole vuelo a su imaginación como escritores? Pues que sigan practicando, que con los ejercicios que yo le he dado, pues que sigan buscando más otra imagen, haciendo con otras palabras, que sigan practicando. Al final, escribir es lo que, o sea, practica todos los días, como quien dice, lo que te hace cada vez mejor escritor, que te expreses mejor. Yo les digo, es como tocar el piano, al principio vas tocando las teclas y poco a poco, luego ya vas teniendo soltura, ¿no? Claro, es cuestión de todo, práctica. Claro, ¿no? es cuestión de práctica, sí. Que es lo que decías tú antes, que los escritores nacen, algunos sí que es verdad, que nacen porque yo creo que te nace esa motivación Claro. de querer escribir, igual que el que nace, que le gusta pintar y se pone... Pero luego tú tienes que aprender técnicas y todo para mejorar y ya está. Como quien canta bien, ¿no? Claro, pero tiene que y llevar luego clase tienes que también. aprender clases de voz para o de colocar pintura, bien. de todo, cualquier arte necesita Claro. una preparación también. Pues no sé si querrías tú añadir algo más. Yo que espero que se repita el taller, que espero que sí, y que venga más gente, claro. Yo confío en que el año que viene lo podamos repetir. Pues ya iríamos viendo si sería volver a hacer uno de iniciación o uno un poco más profundo ya, y lo que sí, sea cual sea, que pudiera ser un poquito más largo. Más tiempo, porque es verdad que todas las personas que se han inscrito y que están siguiendo las clases lo dicen, que es que es muy poco tiempo para... Sí. Bueno, era también un acercamiento que estábamos viendo a ver cómo era la respuesta de la gente, y que estábamos viendo que es bastante positiva, y vienen a las clases y todo. Entonces, no sé, están contentos. Los comentarios son todos muy positivos. Qué bien. Alabanza hacia ti y que se pueda seguir. Pues yo sin más ya que la próxima vez pues venga a hablarnos de tu siguiente novela a ver. o de otro taller que iniciemos o demás, ¿vale? Cuando quiera. Yo la verdad que con estos chicos jóvenes que se han apuntado, digo, pues mira, entre la gente más joven hay aquí a lo mejor una cantera que sería cuestión de... Hay mucha gente que escribe, lo que pasa es que le da vergüenza, le da tal, o a lo mejor no tiene, lo que le pasa a los jóvenes, le veo yo que como ellos tienen que estudiar y tienen que hacer, entonces hay veces que tienen tareas y tal, y escribir lo ven más, escribir más, o sea, como una tarea más. Claro, una tarea más. Entonces yo creo que si coincide, por ejemplo, en verano o alguna cosa así, como un curso express de estos de un mes o dos, así como un intensivo o algo así para ellos, sí que puede ser una forma de ponerse las pilas, de motivarse, y que luego durante el curso, pues... Sí, se dediquen más a lo que es los estudios oficiales. Sí, los estudios oficiales, porque es verdad que les cuesta y tienen más esos altibajos, pero es normal. Porque tienen otras tareas, otras obligaciones a las que acudir. Bueno, pues muchísimas gracias, Celia, por estar aquí con nosotros, y pues nada, nos vemos. Ya solamente queda un día sesión, un poco triste, sí, porque me da penita, sí, porque yo cuando me voy los martes digo, ay, tengo ganas de que se haya mañana para explicarle más cosas. Porque además cuando tú ves que hay una recepción muy positiva de todo lo que tú le explicas y que... Pues, yo me lo paso bien con ellos y ellos he probado muchas cosas, pues me alegro. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Toni. Gracias.